Bienvenidos a la iglesia. Antes de iniciar el servicio de hoy, deseamos indicarles algunas instrucciones de bioseguridad por el beneficio de todos. Si presentan síntomas de COVID-19, es necesario que regresen a su hogar y consulten a su médico. El uso de la mascarilla es obligatorio. Mantenga la distancia de 2 metros entre cada persona. Evite el contacto físico. Y siga las instrucciones de nuestros servidores. Que disfrutes de este día. Ya puedes traer tus donaciones de víveres no perecibles para el Banco de Alimentos. Seamos de bendición para nuestra ciudad. Los miércoles son de oración a las 6 p.m. de manera presencial y a las 7:30 en línea. Conéctate y oremos unos por otros. La iglesia no se detiene. Nuestro grupo en línea continúa mediante Zoom los días jueves a las 7 p.m. Invita a tus amigos. El grupo de preadolescentes de Life tiene su tiempo los días viernes a las 6 de la tarde. Sábado es tiempo de íntimos en la montaña, un tiempo de oración por nuestra ciudad. Nuestro punto de encuentro es la Loma de Guayabillas a las 6 a.m. El Ministerio de Igle Kids atiende a los más pequeños los días domingo en nuestro servicio. Contamos con todas las normas de bioseguridad. Bienvenidos todos, qué bueno que estamos en la casa de Dios, qué bueno este domingo, que Dios te ha levantado y que estás aquí, que estás listo para escuchar la palabra de Dios. Y quiero que repitas una palabra después de mí, Kintsugi. No. Kintsugi. Una vez más, con fuerza, Kintsugi. Dice, el pastor aquí está hecho el japonés. Pues sí, hoy vengo hecho el japonés. Esta palabra es una palabra japonesa que se llama la carpintería de oro. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Kintsugi, la carpintería de oro. Y dicen, ¿de qué se trata esto? Pues el kintsugi o carpintería de oro es una técnica japonesa, ¿sí?, que se utiliza para reparar cerámica principalmente, ¿sí? Se lo usa para reparar cerámica. Y hace unas 2 semanas Dios me habló mucho a través de esto que estuve investigando. Y sabe que lo que se utiliza es para cerámica que está rota, repararla. Pero no es cualquier técnica de reparación. Es una técnica en la cual, cuando se rompió un plato, se rompió una cerámica, utiliza una técnica especial que se utiliza una resina y con polvo de oro, de plata o de platino, se la empiezan a pegar los pedacitos de la cerámica que se ha roto. Y esta técnica viene desde el siglo XV, cuando alguien en China envió a reparar 2 de sus tazones de té favoritos. Resulta que él envía a reparar esos tazones, pero le envía la persona que le repara con unas grapas de hierro así bien feas. Y él dice, o sea, que está feo, esa reparación que me hicieron está fea. Y lo envía nuevamente. Entonces la persona que hizo la reparación se encargó de utilizar resina con polvo de oro para unir las piezas rotas. Y quedan pues fantásticas, porque esa pieza que quizás ya era para botarla a la basura, resulta que con el oro le da un toque, sí, muy especial, muy bonito, de modo que si antes costaba una cantidad, resulta que después, porque tenía los filamentos de oro o de plata, resulta que eso se volvió incalculable el valor. Incluso dicen algunos que debido a esta técnica se hizo tan popular que algunos incluso a propósito rompían jarros para luego repararlos y que tengan mucho más valor y venderlo mucho más caro, ¿sí?, por un tema de la demanda que había. Pero esa técnica se convirtió en una especie de arte para reparar objetos que estaban dañados. Y era un método bastante complejo, no era fácil porque era bastante artesanal, ¿sí? Ahora, dentro de las técnicas, los procesos que se utilizaba para reparar esta cerámica rota, hay 5 fases llamadas. Primero el accidente, luego viene el armado, que es limpiar las piezas, pulirlas y dejarlas adecuadas para que puedan calzar las piezas de la cerámica. Luego de eso venía un tiempo de espera, porque tenías que, con la resina y los filamentos de oro, pues empezar un proceso muy minucioso, paso a paso, para que esas piezas de la cerámica queden completamente pegados y esperar un tiempo. Luego venía la reparación en sí, que era ya empezar todo el tema artístico y el tema de detalles, ¿sí? Y al final, tomar la pieza y revelarla y mostrarle al dueño, al propietario de la pieza que estaba dañada. Ahora,
a mí me gusta mucho hacer un paralelo de esta técnica, de este arte, de esta carpintería de oro, con lo que Dios hace también en nuestras vidas, que Él vino a reparar. Ahora, independientemente de lo que hayas vivido en la vida, a veces en la vida vamos a tener momentos de quiebre, de fractura, de que terminamos hecho pedazos. Algo puede venir en nuestra vida, ¿sí? Porque van a haber aflicciones y momentos difíciles donde vamos a quedar con el corazón, ¿sí? O con la vida hecho pedazos. Nos va a pasar un accidente, algo va a suceder, situaciones pueden pasar en lo cual vino una fractura y necesitamos que el reparador venga a arreglar nuestro corazón. Y me gusta mucho leer la historia de Marcos capítulo 2, versículo 13. Esta historia es el llamado a Leví o Mateo, ¿sí? Nosotros sabemos los evangelios, el Nuevo Testamento empieza con el llamado con el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Sí? Mateo es el primer evangelio que tenemos en nuestra Biblia, pero él tiene su historia también. ¿Qué pasó? En Marcos capítulo 2, versículo 13 vemos que ¿cómo empezó? Porque todos nosotros para llegar al Señor tenemos una historia, tenemos un primer momento donde Dios nos llamó. ¿Sí? Tenemos que ser conscientes. Y Marcos capítulo 2 dice, después de oír esto, Jesús fue otra vez a la orilla del lago de Galilea. Mucha gente se reunió a su alrededor y él se puso a enseñarles. Pero mientras caminaban, Jesús vio a Mateo, hijo de Alfeo, que estaba sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo, sígueme. Y Mateo se levantó enseguida y lo siguió. Ahora tenemos que entender que Jesús siempre fue muy controversial. Si usted lee los evangelios, Jesús fue muy controversial hace 2000 años en la situación histórica que tuvo que vivir, porque habían algunos grupos que eran claves en la época. Por ejemplo, habían los publicanos. Estos publicanos, de hecho Mateo era uno de los publicanos. El negocio que ellos tenían era el siguiente. Recuerden que los judíos estaban subyugados bajo el Imperio Romano. El Imperio Romano había tomado toda la región y cobraba impuestos, por eso había el emperador, ¿sí? Y se encargaba de cobrar los impuestos. Ahora, ¿cuál era el negocio de los publicanos? Ellos pagaban anticipadamente todo el impuesto de todo un año al Imperio Romano y luego ellos se encargaban de cobrarle directamente a la gente, claro, un valor mayor. ¿Sí? Entonces, qué sé yo pagaba $10,000 al Imperio Romano y luego me encargaba de irle cobrando a las personas para recuperarme unos 15,000. Esa sería más o menos la comparación en nuestra época, ¿sí? Ese era el negocio de los publicanos. Ahora, ¿cuál era el lío de eso? El lío es que estos publicanos eran muchos que trabajaban de eso, pero les gustaba extorsionar a los mismos judíos. Ahora, eran judíos que ese era su negocio, ¿sí? Pagar al imperio y luego extorsionar a la gente, pague el impuesto, pague el impuesto, pague el impuesto. Entonces, eso era muy odioso y además los odiaban a los publicanos, porque imagínense, era uno de tu propia raza, no era un romano, eso era lo odioso y lo feo. Así que no era un romano el que te iba a cobrar el impuesto, era un judío el que iba a cobrar los impuestos para pagar a Roma, pero era su modo de vida, ese era su modo de vida. Así que estos publicanos estaban prácticamente al servicio de Roma. Pero su trabajo es ir a decirle, a ver, pague el impuesto, pague el impuesto, pague el impuesto al uno, al otro. Y en algunos casos lo que hacían es cobraban mucho más de lo que debían cobrar. En Lucas 3:12 podemos ver, vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Estamos hablando de Juan el Bautista. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijan más de lo que otros les está ordenado. ¿Sí? Es decir, ellos lo que hacían era fraude y extorsión. Prácticamente. No es que cobraban lo justo, sino que extorsionaban a la gente. Le decían, tienes que pagarme, o me voy a llevar a tu hijo de esclavo. Y se encargaban de extorsionar para sacar los impuestos. Y lo otro es que sus movimientos eran fraudulentos. Así que esa era la manera como ellos se encargaban de extorsionar y miraban la necesidad de la gente y se juntaban ellos. Entre publicanos era su grupo, entre publicanos se llevaban porque ese era su trabajo. ¿Sí? Extorsionar a las personas para lograr sacar los impuestos y recuperarse el dinero que ellos ya habían pagado a Roma. Así que este grupo de los publicanos eran muy odiosos y muy odiados por los judíos. A nadie le caía bien un publicano.
Pero resulta que Jesús va y llama precisamente a este Mateo que estaba, ellos tenían como un puesto donde ellos se encargaban de recolectar los tributos, los impuestos, y va ahí mismo y lo llama precisamente a él y le dice, ven y sígueme. Ahora, había otro grupo que también era muy conocido en la época y eran los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Estos fariseo era una secta muy importante del judaísmo en los días de Jesús. Y la palabra fariseo quiere decir separado, apartado. Entonces la idea es que ellos se apartaban del pecado para dedicarse a las cosas de Dios, se separaban de las cosas impuras. Pero ellos hicieron algo especial, se inventaron una tradición oral por la cual ellos hicieron mucho énfasis en situaciones como externas, ¿sí? Para enfatizar en algunos temas externos, ¿ya? Para estar ahí oprimiendo prácticamente al pueblo, ¿sí? Ellos elevaron las tradiciones al mismo nivel de Dios y se volvieron orgullosos, legalistas y además hipócritas. Por eso es que Jesús les cayó muy duro a la secta de los fariseos, ¿sí? Porque esta secta eran hipócritas. Por ejemplo, decían ellos, es que nadie puede hacer ni el más mínimo esfuerzo en el sábado, ¿sí? No puedes hacer el esfuerzo, ya. Entonces Jesús en el día sábado sanaba leprosos, hacía muchas cosas en el día sábado, el día de descanso. Y había alguien enfermo y Jesús lo sanaba. Y ellos decían, ¿cómo es posible que esté haciendo esa acción? Eran muy legalistas, muy fijones en los detalles, ¿sí? Y decían, ¿cómo es que está sanando un sábado? Y Jesús les dijo hipócritas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacían los fariseos? Por ejemplo, el fariseo era dueño de un burrito y el burrito se caía en un hueco. Entonces el fariseo hacía lo siguiente, miraba que nadie esté por ahí, no me están viendo. Iba y jalaba ese burro y lo sacaba de ahí. Es que no, pues mi burrito, ¿sí o no? Es como decir tu carrito, ¿sí o no? Y hacía esfuerzo y lo sacaba. Hacía mucho más esfuerzo de lo que a la gente que ellos pedían, ¿sí? Que ellos pedían, les exigían, no puede hacer esfuerzo, no puede hacer eso, cuidado con hacer ese movimiento. Pero ellos sí, cuando había un hueco, un burrito, iban y hacían todo el esfuerzo del mundo para salvar su propio pellejo y sus propiedades y sus recursos. Entonces eran hipócritas y por eso Jesús les decía que son hipócritas. Esta secta de los fariseos eran terribles, ¿sí? Y siempre le caían a Jesús por todo. Siempre estaban en contra de Jesús, pero Jesús a ellos lo que hacía era confrontarlos. Ahora, estos fariseos lo que decían es que esos publicanos eran lo peor. Los fariseos tenían mucha influencia dentro del pueblo, ¿ya? Y para los fariseos, los publicanos eran lo peor de lo peor, ¿ya? Para ellos su conducta no era apta. Su conducta eran totalmente gente que le gustaba mucho la extorsión, el fraude, y Jesús tenía que convivir, digamos, en la época hace 2000 años tanto con los publicanos como también con los fariseos y también el pueblo. Entonces estaba muy claramente dividido de qué bando eras, o eras del pueblo, o eras de los publicanos, o eras del lado de los fariseos. Pero la gente escuchaba mucho a los fariseos porque eran los encargados del templo. Ahora, Jesús se encarga aquí de llamar a un publicano, a los más odiados, a lo más despreciado del pueblo, y viene y le dice, ven y sígueme. Ahora, imagínate eso. Este hombre era un pecador, claramente demostrado que era un pecador, no era un medio santo, no era un pecador, porque era un publicano. Mateo no era cualquiera, era un publicano, era una pieza rota. Sí, era una pieza de cerámica rota que no servía para nada. Para el pueblo, un publicano era de lo peor, o sea, nadie le cayó. Pero Jesús viene y lo llama precisamente a Mateo y le dice, ven y sígueme. Ahora, vamos a ver en el versículo 5 qué pasa. Más tarde dice que Jesús y sus discípulos estaban ya cenando en la casa de Mateo. ¿Quién era Mateo? El publicano. Y Jesús va y se mete precisamente en la casa del publicano para cenar. Muchos de los que cobraban impuestos, o sea, publicanos, y otras personas de mala fama que ahora seguían a Jesús, también fueron invitados a la cena. Ahora, imagínense el publicano que hace. ¿Y ahora quién invita a la cena? Sí, a los demás amigos
publicanos, pues, porque él se llevaba con los amigos publicanos y entre ellos se compartían los datos de a quién extorsionar, de cómo extorsionar al otro, de cómo cobrar los impuestos, ¿ya? Y él invita a su círculo de influencia, a sus amigos, a los demás publicanos, y llegan todos a la casa de Mateo y están reunidos ahí. Mucha gente de mala fama que seguía a Jesús, más publicanos. O sea, que esa casa, ¿cómo estaría? Llena de lo peor, de la peor escoria del pueblo, ¿sí o no? Llena y Jesús con los discípulos metido ahí comiendo con ellos. ¿Sí? No sé qué comerían, ¿sí o no? No sé de qué hablarían, no sabemos qué pasó. Pero Jesús estaba ahí. Jesús estaba era recolectando las piezas rotas. ¿Sí? Jesús buscó lo quebrado, lo que estaba destruido, que era este Mateo, que estaba hundido en el pecado, estaba hecho pedazo su vida, y luego empieza a recolectar las piezas, ¿sí? Las piezas dañadas, porque eso hace Jesús. Jesús viene ahí un día y llama a esos rotos, llama a eso que no vale, porque Jesús puede ver arte en ellos. Jesús puede ver algo hermoso aún en lo roto y lo quebrado, porque Él sabe que después de unir las piezas puede salir algo hermoso de ahí. ¿Sí? Jesús puede ver arte donde muchos pueden ver basura, donde muchos pueden ver que eso no sirve para nada. Jesús puede ver arte aún en medio del pecado y de la maldad de estos hombres. Jesús comiendo junto a los publicanos. Por eso me gusta mucho el otro día en una prédica hace 2 semanas que el pastor Cash estaba en una prédica, dijo, los cristianos tenemos que aprender a hacer todo terreno. Como esas llantas, dijo, ¿te acuerdas en la prédica? Como esas llantas. Tenemos que aprender a hacer todo terreno, versátiles. Si tú tienes que ir a predicar el evangelio y te toca hablar con gente de mucho dinero aquí, de la crema y nata de Ibarra, vas. ¿Cuál es el problema? ¿Sí o no? Y si tienes que ir a la peor, de lo peor, tienes que ir. No podemos ser exclusivistas, tenemos que aprender a ser versátiles y andar donde anda. Hay una área, por ejemplo, el yin. ¿Por qué se usa tanto el yin? Porque es versátil, dura, aguanta, ¿sí o no? Lavas a mano, lavas en máquina y aguanta, ¿sí o no? Y si se rompe un poquito, es más, queda bien. Ahora hasta los compra rotos porque se ven bien, ¿sí o no? ¿Por qué? Por eso usamos el Blue Jean, porque es todo terreno, ¿ya? Nosotros tenemos que aprender a ser versátiles donde nos pongan. Ahora, ¿qué hace Mateo el publicano? Invitó a otros publicanos, él no estuvo con vergüenza, invitó a sus amigos. Y Jesús no se incomoda por eso, no es que le dijo, a ver Mateo, yo solamente a ti te dije que iba a ir a tu casa y solo debías estar tú. No, él llamó a sus amigos y Jesús entró. Jesús no tuvo pena en ingresar ahí y recolectar las piezas rotas del corazón. Jesús no tiene problema con ensuciarse las manos porque Él era carpintero y sabía lo que es ensuciarse las manos muchas veces. Muchas veces tú, cuando vayas a compartir con alguien del evangelio, porque eso nos mandó Dios, vas a tener que ensuciarte las manos también con trapos sucios de otras personas, con líos y problemas de gente, con cosas de Dios. Uy, Dios mío, yo no pensé, pues. Sí, todos somos un poco así. Y Jesús, ¿y que usted quiere que las piezas rotas recolectar? Es ensuciarte las manos. Es el trabajo de un maestro carpintero que toma las piezas y tiene que irlas puliendo y hacer lo que tenga que hacer. Así que si tenemos que nosotros evangelizar, predicar, discipular, pues todo terreno, iglesia. Amén. Si tienes que comer quesito amasado, te lo comes. Y si tienes que comer gruyère, también se lo come. Si tiene que comer queso, ¿sí me entiende? Sí, lo que nos toque, donde nos pongan. Vamos a predicar el evangelio. Si tienes que comer papas con cuero, te las comes. Si tienes que comer sushi, te lo comes. Yo le he de echar un poquito de limón, pero me lo he de comer. ¿De acuerdo? Porque somos todo terreno. Sí, todo terreno. Jesucristo vino por todos y vino también por esos publicanos. ¿De acuerdo? Y Él viene y empieza a ver belleza, empieza a ver arte, empieza a visualizar esa obra terminada. ¿Sí? Esa es la capacidad que tiene el artista de visualizar, imaginar en su mente cómo quedaría esto terminado. Nosotros hemos tratado muchas veces, hemos estado
en consejerías, ministrando parejas o personas, y les hemos dado una visión de lo que Dios quiere hacer. Pero ¿sabe qué? Ellos no lo pueden ver, pero uno sí. Uno dice, esta parejita restaurada en Dios, wow, tremendos, poderosos en Dios. Pero ¿sabe qué? No se lo creen. Hemos visto hombres que le hemos dado un consejo, una palabra, y yo les he dado una palabra profética, una palabra de esperanza para sintonizarlos con los propósitos del cielo. Pero ¿sabe qué? Ellos no pueden verlo, pero yo sí puedo verlo. Porque le he dicho, Dios, dame tus ojos para ver a la gente. El tema es que la gente no lo puede ver y no lo cree. No importa que tanto ore por la gente, si la gente no se lo cree, pues no pasa nada. Yo puedo tener fe con la gente, ¿de acuerdo? Pero ¿sabes qué? Yo creo que es porque están rotos, ¿no? Que no lo pueden ver. Pero nosotros, que Dios nos dé la capacidad del artista por excelencia, que es Dios, para ver a la gente, para ver belleza, donde a veces ves piezas rotas. Al entrar en la casa de Mateo, algo pasó. Un grupo en casa, un grupo online, una célula. Él armó una célula en la casa de Mateo. Vamos allá, voy a tu casa y vamos a comer. Yo no sé cómo estaría Mateo, ¿no? Ay, apurado, ¿y ahora qué será de hacer de comer el maestro? Preparado para recibir a Jesús. Versículo 16. Cuando algunos maestros de la ley o fariseos vieron a Jesús comiendo con toda esa gente, le preguntaron a los discípulos, ¿por qué tu maestro come con esos cobradores de impuestos y con gente de mala fama? Y la pregunta sigue siendo hoy, ¿por qué será Jesús que nos buscó a nosotros? ¿Por qué será que Jesús metió las manos para escudriñar lo podrido de nuestro corazón y lo roto de nuestro corazón? ¿Por qué, Jesús, me escogiste a mí? Si yo sé de dónde vengo, si yo sé de dónde tú me tomaste. ¿Por qué? Jesús, te metiste con esos publicanos y en la casa de esos pecadores. ¿Por qué entraste ahí a comer con ellos? ¿Y sabes qué? Es para mostrar la grandeza de su misericordia y para que enseñarnos que nadie está fuera del alcance de la salvación de Dios. Mateo no fue solamente un testigo y un predicador, sino que también fue una evidencia de la gracia de Dios. El apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quienes, a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo dice, yo soy el primero de los pecadores. Es decir, que podemos llegar a los caminos de Dios reconociendo que Jesús vino a salvar a todos los pecadores, pero de los cuales yo soy el primero. ¿Te das cuenta? El apóstol Pablo, el que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, diciendo, sí, Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo reconozco humildemente, yo soy el primero. Y creo que eso es muy importante para que no se nos suban los humos cuando llegamos a Dios. Reconocer que de los pecadores yo soy el primero. Por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo muestre en mí el primero su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. El apóstol Pablo dice, Jesús mostró su gracia y misericordia, su clemencia sobre mí, para que al verme en mí, que yo era un perseguidor de cristianos, ahora predico el evangelio, y para que digan, pero si yo lo conozco, al tal. Si Dios puede con él, ha de poder también conmigo. Porque nuestro testimonio es algo que nadie nos puede quitar. Y porque la gente te ve. Yo quiero decirte algo. La gente ve muy atentamente lo que Dios está haciendo en tu vida. Somos un reflejo de lo que Jesús está haciendo en nosotros. Y la gente va a preguntarte, y te va a decir, y te va a indagar. Pero ¿sabes qué? Es por su gracia y su misericordia. Jesús es el artista que repara lo roto, lo toma, ¿sí? Y nadie que pase por las manos de ese artista queda igual, porque Él empieza a limpiar, a pulir, a procesar, a lavar, a indagar cuál es el mejor proceso de reparación, ¿sí? Cómo empezar, ordenar las piezas. Por eso mismo Jesús rescató a ciegos, sordos, endemoniados, leprosos, prostitutas, publicanos, viudas, fariseos. Jesús vino a reparar lo enfermo, lo dañado y lo torcido. Y ese proceso de reparación es donde Él empieza, ¿sí?
Todos tenemos una historia, pero Jesús ha procesado de formas diferentes. Pero es inevitable. ¿Sí? En Kintsugi es inevitable que el artista venga a las piezas y tiene que limar las asperezas, tiene que pulir, tiene que lavar, usar cepillo, lija, tiene que hacer muchas cosas. Y todos tenemos procesos diferentes al llegar al Señor. Pero es inevitable que Él nos procese, ¿de acuerdo? Es inevitable. Yo le decía a alguien en estos días, le decía, y si fallas una materia, pues aunque tengas que esperar 2, 3 años, 5 años, 10 años, de que la tienes que pasar con Dios. No podemos escapar de los procesos de Dios. ¿Sí? Si no es ahora, será después. Si no apruebas la materia ahora, te garantizo que en el futuro vas a tener que pasarla, si quieres seguir a Jesús. Es inevitable los procesos con Dios. Es inevitable que Jesús tenga que raspar el corazón, raspar las astillas del corazón, ¿sí? Limar las asperezas. Y eso no siempre es fácil. Y a veces como cristianos, a veces pensamos que el evangelio es tan barato, que es tan automático todo. No, no es tan automático. Los procesos de reparación son pesados, fuertes y a veces duelen. Pero es que es el proceso del artista para hacer una obra hermosa y maravillosa. ¿De acuerdo? Hay procesos que tenemos que pasar en la vida y Jesús vino a pulir y a raspar. ¿Y cuántos saben que hemos sido raspados y lijados por Dios nuestras piezas? Ay, Dios, ¿usted sabe que sí, sí o no? Yo sé que sí. Y cuando raspa el corazón, cuando lija el corazón, cuando pule. Pero es su misericordia. Qué bueno, porque de alguna forma todos somos ciegos. Todos somos sordos también. Somos mudos, somos leprosos. Sí, todos tenemos algo también de pervertido, algo del publicano, de extorsionar, de dañar, de lastimar, esa esencia fea del corazón, esa oscuridad del corazón, esas piezas quebradas y rotas. Esas relaciones rotas y quebradas, esa semilla de odio, de venganza, de rencor, ¿sí o no? Eso está ahí. Pero ¿sabes qué? Deja que tu corazón venga a las manos del artista, aunque sea hecho pedazos. Amén. Tenemos un artista. Versículo 17, Jesús los oyó y les dijo, los que necesitan al médico son los enfermos, no los sanos. Yo vine a los pecadores para que regresen a Dios, no a los que se creen buenos. Y viene el proceso de revalorización. Ahí es cuando el Señor en una prédica está tocando las fibras de tu corazón y seduciéndote y atrayéndote a Él. Ahí es cuando estás en un grupo en casa que dan una palabra y dices, Dios mío, eso era para mí. Ahí es cuando vas al reto extremo de carácter en la montaña esos 3 días y dices, wow, Dios, tú sí hablas de la montaña. Y viene y trata con nuestro carácter, con ese hombre orgulloso, con ese orgullo, esa soberbia en el corazón, ¿no? Yo puedo solo, no necesito de nadie. Con esa ira, con esa venganza a veces, con ese lo torcido del corazón, y vas en la montaña y Dios empieza a tratar tu vida. Cuando estás en medio de una canción de alabanza y escuchas la letra y el Señor está tocando las fibras de tu corazón. Cuando en medio de una prédica, una palabra, el Señor viene y muestra cosas y expone cosas de tu corazón. ¿Sabes qué? Cuando te sometes a una consejería y el Señor viene a exponer también el corazón. Cuando en medio del abrazo de un hermano, de un amigo, de una oración, de alguien que te dice que te ama, el Señor expone tu corazón. Porque ¿sabes qué? En ese proceso de revalorización Él lo que hace es juntar resina con polvo de oro, de plata, de platino, y empieza a unir las piezas y a darle un nuevo valor.
donde habían las cicatrices, donde había lo roto, Él empieza a unir las piezas con oro, plata y platino. Y luego lo va tiñendo, ¿sí?, con la sangre de Jesús, tus grietas. Y con amor, sopla y sigue con un pincel poco a poco uniendo las piezas. Y donde hay unas grietas muy grandes y no hay esa pieza y se perdió. Y queda ahí falta una pieza grande y ahora, ¿cómo hago? Si no hay la pieza, se perdió. Le sella, le fabrica una pieza de oro completamente y la sella. Y va haciendo un trabajo de artista. Ese momento que va puliéndolo con oro, plata y platino, le está revalorizando y dándole un nuevo valor, un nuevo precio. Ese trabajo de paciencia. 2 Corintios 5:17. Ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esa buena noticia. Por medio de Cristo Dios perdona todos los pecados y hace las paces con todos. Antes estaba roto, ahora te revaloriza y te expone para que otros también que están rotos vengan a Dios y empiecen su proceso. Y eso es lo que hace la visión. 1 Juan 4:19. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. El amor de Dios nos revaloriza. Tenemos valor en Dios. Tus pensamientos de antes de que no puedo, no sirvo para nada, ¿sí?, se cambian por los pensamientos del artista que dice: eres muy importante y eres valioso para mí. Romanos 5:8. Pero Dios muestra su amor con nosotros que, aunque antes éramos pecadores, Cristo ya murió por nosotros. Porque Dios nos acepta como somos, pero por su amor no nos deja iguales. Cuando nos exponemos a los brazos de Dios, piezas rotas, por amor empieza a juntar las piezas con paciencia y empieza a recomponernos, empieza a darnos valor, empieza a limpiarnos, a liberarnos, nos sana, y es parte del proceso del amor de Dios que nos cambia y nos transforma a la imagen de Dios. Y el último paso del Kintsugi es revelar la obra y la pieza. Y le voy a decir algo: si usted abre su Biblia y va al Nuevo Testamento, ¿el nombre de quién está? De un ex publicano. De un ex publicano. Viene Jesús, procesó tan bien a Mateo que luego lo asignó como evangelista, el que escribió un evangelio. Pero era un publicano. Sí, muy bien dicho. Fue un publicano y luego fue un apóstol que entregó su vida por Jesús y escribió la vida y la biografía de Jesús. El evangelio de Mateo. ¿Sí? Un ex publicano. Eso es para que se escandalice las generaciones. Y para que sepamos que por la gracia de Dios, ese que era un publicano, después escribió un evangelio, para que los que piensan que esto es exclusivo, se queden con la boca abierta y digan: el evangelio es para todos. En las manos de Jesús, Mateo el publicano se convirtió en el evangelista, el escritor del evangelio de Mateo. Dios desea revelar su obra en tu vida. Ya no eres el mismo. La vida en Jesús te da un nuevo valor. Eres valioso. Eres una pieza de arte. Esas cicatrices tuyas están con resina de oro, plata y platino, porque eres una joya en las manos de Dios, del artista. Sí, tu nombre es resiliente, que de los pedazos Dios ha juntado, lo ha armado la pieza y estás nuevamente listo, ¿sí?
Porque de los pedazos Cristo ha hecho una obra invaluable. Él juntó tus pedazos, te dio nueva vida. Así que yo sé que algunos van a ir al Google, ¿sí? Van a poner Kintsugi y vas a ver un montón de piezas. Pero quiero que cuando veas esas piezas en las imágenes de Google, recuerdes algo. Que así eras tú. Porque yo cuando miraba esas piezas decía, Dios, ese soy yo. Soy un montón de piezas procesadas por Dios, por sus manos y juntadas con oro, plata y platino. ¿Sí? Nosotros hemos sido procesados por Dios. Deja que la gente vea lo que Él está haciendo en ti o lo que Él ha hecho. Yo no sé en qué proceso estás, pero todos estamos en diferentes etapas de la vida. Porque hay un carpintero experto en el oro, en la plata y en el platino, que junta las piezas rotas del corazón y las va a procesar. Pero ¿sabes qué? Va a quedar algo hermoso. Cuando vas a un encuentro, ¿sí? Cuando luego te sometes al proceso de academia y estás fiel ahí, asistes a la iglesia todos los domingos, llueva, truene o relampaguee, te conectas al grupo de conexión, vas a la oración de los sábados, 6 de la mañana, de los miércoles, cuando te conectas en todas las actividades, vas al REC, vas al poder de la manada, te conectas en todo, estás dejando que el maestro empiece a procesar tu vida. ¿Sí? Si tú te desconectas de las actividades, te desconectas de los procesos de Dios, dejas etapas inconclusas y dejas huecos y faltantes, porque es importante conectarte con Dios con todo, con todo. No le pidas permiso al dinero para ir al REC. Pide el permiso a tu fe. Amén. Pide el permiso a tu fe. Yo he estado viviendo el REC y he estado sirviendo. Y te aseguro que hay gente que tiene ni la mitad de los recursos que tú tienes y ha ido al REC. Al menos cuando yo estuve en mi REC 106, un hombre en silla de ruedas, sin piernas, vivió el REC. Mi estimado José Fierro de Ambato, ¿sí? Tiene su bastón, tiene parálisis de la mitad de su cuerpo y así pasó su REC. No le pidas permiso al plata, pídele permiso a tu fe. ¿Cómo está tu fe en Dios? ¿Cómo está tu proceso? ¿Cómo está tu estabilidad? ¿Cómo está tu constancia, tu perseverancia? ¿Cómo está tu valentía? ¿Cómo está tu decisión? ¿Qué tan radical eres para seguir a Jesús? ¿Qué tan radical, qué tan firme está tu fe? Pues tienes que ser fuerte y tienes que exigirte a ti mismo estar conectado ahí, bajo toda circunstancia. Dice que los que sembraron con lágrimas van a cosechar con alegría, ¿no? ¿Qué será eso de sembrar con lágrimas? ¿Te imaginas sembrar con lágrimas? ¿Tú has sembrado con lágrimas? Yo quiero imaginarme gente sembrando con lágrimas. ¿Ah? ¿Cómo será sembrar con lágrimas, no? Sembrando el trigo, llorando. Porque esas lágrimas caen junto a la semilla y la nutre. Las lágrimas nutren la semilla de tu fe. La fe a veces hay que abonarla con lágrimas, con dolor. Pero ahí se ve tu carácter. Ahí se ve. Después del REC nos dicen, las montañas se hicieron para conquistarlas y subirlas. Pero te dicen, la verdadera montaña está cuando sales y enfrentas la vida. Con valentía, con determinación. Seguir a Jesús es la mejor decisión, pero es la decisión más valiente que has tomado en tu vida. Porque te va a costar tu vida. La única que tienes en la tierra. No vas a vivir otra vez más en esta tierra. Te lo aseguro. Cada día estamos en cuenta regresiva. Cada cumpleaños estás en cuenta regresiva. Es un año más cerca del Padre. Hoy estás aquí. Hoy estás vivo. Estamos vivos.
Mientras tengamos vida en esta tierra, debes decidir servirle y seguirlo. ¿Sí? Mientras tengas vida en esta tierra, no vas a volver a vivir. No vas a ser reencarnado, no, olvídalo. Esta es tu vida y debes decidir vivirla para aquel que nos amó, aun cuando estábamos hechos pedazos, rotos, quebrados. Ahí, hoy es tu tiempo de vivir para el Señor. Hoy, ahora, tienes que tomar tu decisión. No mañana, no después de un año, no cuando tengas 80, 90, no. Deja que se desgaste tu vida también sirviendo a aquel que nos amó primero en la cruz y se entregó. Amén. La carpintería de oro del maestro carpintero, que con su sangre nos lavó, nos limpió, que entregó su vida por amor y de una forma tan extrema, lo dio todo por nosotros. No hay excusas para no servirle, no hay excusas para no amarlo, no hay excusas para no seguir sus pasos, para no abrazarte a los pies de la cruz, a los pies de la cruz y decir: de aquí no me muevo, Señor, de aquí no me quita nadie, aquí me quedo, Señor, todos los días de mi vida, a los pies de la cruz de Jesús. Abrazas la cruz y te quedas ahí y le dices: no me voy a mover, nadie me va a apartar de ti, Señor, porque no hay mejor lugar que estar a los pies de Jesús, el carpintero. Y si tengo que someterme a un proceso, pues, Señor, tómame, aquí están las piezas rotas de mi corazón, haz como tú quieras, yo te seguiré. Por eso creo que me encanta tanto esta canción que cantamos hoy. Quiero que se ponga de pie un momento. Yo te seguiré, yo te serviré todos los días de mi vida. Y yo sé que algunos han pasado unos procesos complejos, duros, complicados. Y no podemos comparar un proceso con otro porque cada uno hemos también tenido nuestros procesos. Los pastores somos humanos, muy humanos. También hemos sido procesados. No estamos aquí de un día para otro. Ya, el pastor no sabe lo que me pasa. No, yo también he tenido mis procesos. No en vano estamos 18 años ininterrumpidamente sirviendo al Señor. Ininterrumpidamente sirviendo al Señor. No es en vano. También hemos sembrado con lágrimas. También conocemos el valle de sombra de muerte. También conocemos la escasez. Conocemos las deudas, la angustia, la ansiedad, la depresión, el quebranto. ¿Sí? También sabemos lo que es la humillación. Sabemos lo que es la traición, la deslealtad. Conocemos también. Pero sabes que ahí decía: de lo vil, menospreciado, tú estás edificando algo. Porque Él es experto. Él es experto. Quiero que cierres ahí tus ojitos. Soplas nueva melodía. Te necesito como siempre. Te necesitamos, Señor. Más que nunca quiero verte. Si no se quiebra un área de nuestras vidas, a veces se quiebra otra. Prefiero ser quebrantado, Señor, y ponerme en tus manos. ¿Puedo llorar hacia el suelo o llorar hacia el cielo? Hoy levanto mi cabeza y lloro hacia el cielo, porque sé de ahí viene mi oportuno socorro y auxilio. Lloro hacia el cielo porque de ahí viene tu alivio, Señor, tu paz, tu salida. Lloro hacia el cielo porque ¿de dónde vendrá mi socorro si no de ti, Señor? Lloro hacia el cielo, Señor, y siembro, porque soy un sembrador, Señor, en todo tiempo.
en las noches oscuras y difíciles y frías, Señor, del alma. Mis pedazos de mi corazón, Señor, te los pongo a tus pies. Porque no soy, más alto soy cuando estoy de rodillas delante de ti. El lugar más alto es cuando abrazo tus pies a la cruz. A la cruz, Señor. Abrazo tus pies ahí, en la cruz. Te necesito más que nunca, Señor. Más que ayer, Señor. Más que cuando te conocí. Toma todo lo que soy. Y este es un tiempo para entregar las áreas de tu vida que están hechos pedazos a un proceso de kintsugi, al carpintero, a la carpintería de oro. Y vas a entregar tu corazón, no sé si es tu mente, no sé si son tus finanzas, no sé si es tu salud, no sé si es relaciones, no sé si es qué área de tu vida está hecho pedazos. Y hoy dice, Señor Jesús, quiero darte lo mejor, quiero darte todo, Señor. No necesito estar completo para seguirte, no necesito estar completamente restaurado para creerte, no necesito estar completamente restaurado para amarte, Señor, y para adorarte. Como estoy hoy, Señor, me entrego a ti, Señor. Ven y repárame, Señor. Límpiame, lávame, púleme, Señor. Ven, Señor, y revaloriza, Señor, mi alma, Señor. Tú nos dices, Señor, que nos amas, Señor, con un amor eterno, Señor, nos has amado. Que has prolongado gracia y misericordia sobre nuestras vidas. Aun con nuestros errores, nuestras fallas, defectos, Señor, desilusiones y fracasos, Señor. Me someto a tus manos, Señor, y estoy aquí, Señor. Quiero darte lo mejor, Señor, mi mejor adoración. Quiero darte lo mejor, Señor, de mí, Señor. Ven, Señor. Un momento junto a ti es mejor, Señor, que estar lejos de ti. Quiero estar cerca de ti, Señor. Quiero una vida, Señor, viviendo, Señor, cada día disfrutando de tu amor, de tu valor, Señor, en mí, Señor. Ven, Señor. Aquí estamos, Señor. Para darte lo mejor, Señor. Espíritu Santo de Dios, quiero pedirte en esta mañana que toques las fibras más profundas del corazón. Y desde este mismo momento inicies ya un proceso, Señor, en nuestra vida. Recolecta las piezas, Señor, que están quebradas y rotas. Ven y recolecta, Señor, las piezas, Señor, rotas. Ven y continúa tu trabajo de limpiar, de procesarnos. Ven y sigue armando, Señor, cada pieza. Ve y prepara la resina, Señor. Prepara el oro, Señor. Creemos, Señor, que lo que tú empezaste en nosotros lo vas a seguir perfeccionando. Vas a seguir avanzando, Señor. Ven y llévanos un proceso, Señor, de madurez, de crecimiento, de avance, de progreso, Señor, en tus manos. Ven y llénanos de tu presencia y de tu Espíritu Santo, Señor. Ven y llénanos, Señor, de alegría, Señor. Llénanos de gozo, Señor. Llénanos de fortaleza, Señor. Llénanos de tu paz, Señor. Llénanos de bondad, Señor. De benignidad, Señor. De dominio propio. Danos la fe, Señor, para avanzar y enfrentar, Señor, la vida, Señor. Danos la esperanza, Señor. Muéstranos tu amor y tu gracia cada día, Señor. Danos la paciencia para avanzar, Señor. Danos, Señor, la templanza, Señor. La perseverancia, Señor, la constancia, Señor. Llénanos de los frutos, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, dentro de nuestras vidas para avanzar y crecer. Que no seamos los mismos que ayer, que no seamos los mismos de hace un año pasado, de hace meses, Señor. Que sigas transformando nuestra vida, Señor. Enamóranos más de ti, Señor. Que nada más nos sacia, Señor. Que nada más nos sacia, Señor.
Llénanos de tu presencia, Señor. Llénanos de tu poder, Espíritu Santo. Tú dices que enviaste al Espíritu Santo para llenarnos del poder que está en ti, Señor, para avanzar y para crecer. Gracias, Señor, porque somos una pieza de arte en las manos de Jesucristo. Somos una pieza de arte, Señor, para que todos puedan ver y sea revelada y sea expuesta, para que muchos puedan ver lo que tú puedes hacer, lo que tu gracia y tu poder, lo que tu amor puede hacer en nuestras vidas, lo que tus procesos pueden hacer, lo que las manos del artista puede hacer en nuestras vidas. Somos una pieza de arte, Señor, en ti. Gracias, Señor, porque no valemos, Señor, lo roto, Señor. Valemos, Señor, cuando tú con tus manos, Señor, nos sellas, nos limpias y nos perfeccionas. Valemos el valor que tú nos das, Señor. Somos invaluables. No hay otro, como en el mundo no ha habido, no ha existido como nosotros, con nuestro componente, con la conciencia de nuestra realidad, Señor, con quienes somos. Somos hijos cada uno y tú quieres la adoración de tus hijos. Que la boca de tus hijos proclame alabanza. Que la boca de tus hijos proclame tu grandeza y tu bondad, Señor. Que los que sembraron con lágrimas van a cosechar con alegría y con gozo. Gracias, Señor, porque sometidos en tus manos, expuestos en tus manos, Señor, tú lo cambias y lo transformas todo absolutamente. Gracias, Señor, porque aquí estamos listos, Señor, y dispuestos para entrar a tu taller. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un aplauso con todas las fuerzas de tu corazón a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, que tengan una excelente semana.